Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar entonces de las tablas dinámicas, pero para poder hablar de las tablas dinámicas, lo primero que debemos de entender es qué es una tabla dinámica. En ese orden de ideas, vamos a definir que una tabla dinámica es un resumen de datos. Cualquier cosa que le quieras agregar, o nombre o descripción que le quieras poner, ya es simplemente arandela, porque lo más exacto es que es un resumen de datos. Las tablas dinámicas básicamente en un principio no hacían parte de la hoja de Excel, pero se fue integrando posteriormente. Para los que no lo saben, la pestaña insertar que tenemos acá, básicamente son de complementos de Excel que se han ido agregando a medida que va evolucionando Excel, que nos permiten interactuar y tener más acciones. En este caso, tenemos una opción que se llama tablas dinámicas. Algo muy importante es que cada vez que insertemos algo, valga la redundancia por la pestaña insertar, como es un objeto externo, Excel nos va a habilitar unas pestañas en la parte superior que nos van a ayudar para trabajar con ese complemento que acabamos de activar o con esa opción que acabamos de insertar. En este orden de ideas, entonces, vamos a entender que básicamente, como sabemos que una tabla dinámica es un resumen de datos, ¿qué necesita esa tabla dinámica? Lo primero que necesitamos es una base de datos. Entendamos que es una base de datos. Una base de datos básicamente es un título y un registro. Muchos dirán, bueno, son miles de registros. No, un título y un registro. O incluso un título sin registros, porque cuando tengo una base de datos vacía o en ceros o que va a iniciar, no hay registros. Pero en ese orden de ideas necesitamos mínimo un título, así no tengamos registros, pero ideal forma tener un registro como para poder hacer una tabla dinámica. No vamos a hacer una tabla dinámica de algo que no tenemos registros. Ahora, partiendo de esa premisa, las tablas dinámicas, si yo tengo una columna sin título, no me van a dejar realizar dicha tabla dinámica. Por ejemplo, vamos a la pestaña Insertar y vamos a encontrar que la primera opción es tabla dinámica. Si yo le doy en la opción de tablas dinámicas, nos va a aparecer un nuevo formulario donde nos va a decir, dígame cuál es el rango, dónde quiere que haga el resumen y hay una opción de modelo de datos que hablaremos posteriormente de eso, ¿cierto? Y simplemente aceptar. Antes de eso, vamos a ver que yo tengo una base de datos y tengo que identificar qué contiene. Lo primero es una factura, que es un número de documento, una fecha de alta, que es cuando nos dejaron disponible la propiedad, ya que acá estamos hablando de propiedades, el tipo de propiedad, si es un parqueadero, un local, una oficina, un área industrial, etcétera, etcétera. Si vamos a vender o alquilar, la provincia en la que está ubicada o ciudad, la superficie en metros cuadrados y tenemos también el precio de venta, la fecha en la que se hizo la venta y el vendedor que realizó esa venta. En este orden de ideas, supongamos que yo quito un título, ¿cierto? Y selecciono el área en el cual quiero hacer la tabla dinámica, voy a mi pestaña insertar y le doy a aceptar. Lo primero que me va a decir es que el nombre del campo de tabla dinámica no es válido. ¿Cuál? No nos hace específicamente o no nos señala cuál es el campo, pero siempre todos los campos que selecciones deben de tener título. ¿Por qué? Porque en los campos de tabla dinámica siempre te va a exigir o te va a mostrar esos títulos, es decir, que él no pone nombre por defecto. Entonces, vamos a hablar un poco de los primeros mitos de la tabla dinámica. El primer mito es que yo tengo que seleccionar todo para hacer mi tabla dinámica, luego voy a insertar y le doy en tabla dinámica. No es necesario. El segundo mito es que para crearla debo ir a tabla dinámica y desde acá, desde el chulito, selecciono todo y automáticamente él me toma la tabla dinámica. Válido. La tabla dinámica, muchachos, es tan inteligente que con que yo me pare en cualquier parte de la base de datos, vaya a la pestaña insertar y le den tabla, él automáticamente reconoce el área, como lo estamos viendo aquí, que se habilitan unos punteritos verdes. Él con eso automáticamente ya reconoce el área de la tabla dinámica. Luego nos dice que si queremos que esa tabla dinámica sea en una hoja nueva de cálculo o en una hoja existente. Para iniciar, vamos a empezar en una nueva hoja de cálculo. ¿Qué es lo que hace esta tabla dinámica? Bueno, aquí vemos el error que nos sigue mostrando porque no hemos colocado el nombre del campo. Vamos a colocarlo, ahora sí, voy a la tabla y le doy a aceptar y ya automáticamente se creó la tabla dinámica. Algo que yo tengo, digamos que por estética, es que siempre le inserto una columna para que la tabla dinámica no quede pegada totalmente a la columna inicial porque de pronto estéticamente no me gusta. Algo que adicionalmente hago es que dejo el Excel como un lienzo en blanco, yendo a la pestaña Vista, y quito las líneas de cuadrículas para que sea como un lienzo en blanco. Ahora sí, tenemos nuestra tabla dinámica y vean que cada que yo me paro en ese objeto que acaba de ingresar se nos habilita
una opción en la parte derecha que se llaman campos de tabla dinámica. Si doy clic por fuera, se desaparece. Si doy clic por dentro, vuelve y aparece. Es decir, que solamente se activa cuando yo esté parado en el objeto, que en este caso es la tabla dinámica. Algo que podemos analizar es que también se habilita en la parte superior una opción que dice analizar tabla dinámica y diseño. En las versiones más antiguas de Excel a veces coloca un color rosadito o verde profundo, pero básicamente es lo mismo e incluso puede que se llame objeto, pero es exactamente lo mismo. Entonces vamos a encontrar que mi tabla dinámica básicamente tiene los campos de tabla, que son los títulos de los que estábamos hablando. Cada uno de estos nombres son iguales a los títulos que tenemos acá, como pueden ver, factura, fecha, tipo y operación. Y vamos a encontrar unas áreas de administración o interacción, que son filtro, columnas, filas y valores. Cuando hablamos de filtro, básicamente lo que ya conocemos como un filtro, y estéticamente mi tabla dinámica se coloca en la parte superior de mi tabla dinámica, homologando la estructura. Luego vamos a encontrar un campo llamado filas, que básicamente lo que va a hacer es que cada fila va a colocar un registro, aunque visualmente se vaya a ver como si fuera una columna. ¿Por qué? Porque él coloca en cada fila un registro, pero visualmente es una columna. Entonces vamos a colocar acá fila. Luego vamos a encontrar unos encabezados tipo títulos que van a aparecer de manera horizontal, que básicamente son las columnas o el campo que coloque en columnas. Y luego en esta área intermedia entre las columnas y las filas vamos a encontrar las áreas de numeración o de operación o también conocidas como área de valor, que básicamente lo que hacen es que nos permiten hacer operaciones matemáticas. ¿Qué es lo único que podemos llevar a valores? Números. Podemos llevar textos, sí, pero el texto no se puede contar, no se puede sumar, perdón, solamente contar. Hasta ahí entonces, según donde arrastremos la información, se va a visualizar como lo podemos ver acá. En este caso, lo primero es que voy a buscar el nombre del vendedor, que lo tengo en la parte inferior, y vean que tenemos unos cuadros en la parte izquierda o unos checklists, donde si le doy clic, él automáticamente va a uno de estos cuatro cuadros e intenta interpretar dónde queremos el campo y lo coloca en uno de los cuatro campos. Miren que lo llevo a filas, pero visualmente se ve como una columna. Otra opción, y la que a mí me gusta más, es coger el campo y arrastrarlo manualmente. Me gusta más, me da una sensación mejor porque muchas veces cuando chuleo no se va al campo que corresponde o cuando le doy clic no se va al campo que corresponde y me toca estarlo moviendo. Entonces me gusta más bien arrastrar. Luego de que hacemos ese proceso, vamos a ir al precio de venta, que es las ventas que ha hecho cada persona, y lo colocamos en valores. En este caso, podemos evidenciar que ya se nos colocó en la parte derecha los valores de las ventas de cada uno. ¿Qué hizo el sistema? En este caso, las tablas dinámicas hicieron una suma del campo que se llama precio de venta. Si es la primera vez que estás haciendo tablas dinámicas, lo posible que va a pasar es que no haga una suma sino un conteo. Pero esto lo podemos solucionar. Cuando queremos validar, vean que estos campos se fueron a valor o este campo se fue a valor, nosotros vamos a tener la posibilidad de cambiar la operación que está haciendo. ¿Cuáles operaciones vamos a tener? Suma, conteo, promedio, máximo, mínimo, desviación estándar, entre otros. En este caso, para hacerlo, tenemos muchas formas de hacerlo. La nueva forma y la más actualizada es que me paro en el campo o en la columna que acabo de agregar, le doy clic derecho y vamos a encontrar una opción que dice resumir valores por. En esa opción de resumir valores, vean que podemos encontrar suma, recuento y promedio. Vean que tenemos esas opciones de suma, recuento y promedio. En este orden de ideas, en lo mismo podemos ir al campo de valor y miren que tenemos un checklist también en la parte derecha donde le podemos dar clic y nos habilita estas opciones. Luego vamos a ver qué hace cada una. Y tenemos la opción de configuración de campo de valor. En esa opción de configuración de campo valor nos va a permitir hacer las mismas operaciones, simplemente que es un clic más. Yo ya me acostumbré a la opción donde simplemente me paro en el campo, clic derecho, resumir valores por, y ahí selecciono la operación que quiero hacer. Si la tienes en recuento o cuenta, la puedes cambiar a suma. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que los campos de filtro, columna y valor no permiten repetir datos, es decir, yo voy a colocar el mismo vendedor en la columna o en el campo columna. En este caso me dice que existen datos
y que posiblemente los va a reemplazar como vimos acá, que nos reemplazó lo que habíamos escrito. Vamos a borrar esto para que no nos aparezca el error y vamos a hacerlo otra vez nuevamente. Voy a ir y voy a arrastrar el mismo vendedor que ya tenemos acá en fila, como lo podemos ver, a columnas. ¿Qué pasó? No me lo conservó en filas, simplemente lo que hizo fue movérmelo de filas a columnas. Es decir, que yo no puedo repetir el mismo campo en estos tres campos de acá. El único campo que me permite repetir campos es valores. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un campo donde haga el promedio, la suma, el máximo, el mínimo. Entonces este campo sí permite, por ejemplo, repetir valores. Miren que yo aquí acabo de repetir un valor y en este caso le voy a decir resumir por y voy a hacer el promedio, no voy a hacer la suma. Y miren que me conservo ambos. Siempre que hago alguna operación en la parte superior me va a aparecer la operación que estoy haciendo. Algo muy importante, cuando yo tenga más de dos campos en la opción valores, siempre se me va a habilitar una opción de columna llamada valores porque es una forma de poner títulos internamente en la tabla dinámica. Bueno, ya tenemos entonces y ya hemos hecho lo que es valores, filas y columnas. Ahora vamos a llevar un filtro. Por ejemplo, un filtro. Voy a ir a provincia, que es la ciudad, lo voy a poner. Y nótense que se puso en la parte de arriba como lo habíamos dicho. ¿Qué nos va a aparecer las opciones? Si yo selecciono una, él internamente va a hacer un filtro y me va a traer solo los valores que coincidan con esa opción. Si yo quisiera seleccionar más de uno, vean que en la parte de abajo tenemos seleccionar varios elementos. Tendría que activarlo. Y aquí ya sí puedo seleccionar varios elementos al tiempo, todos, o quitarlos todos y seleccionar uno, y darle a aceptar. En este caso ya tenemos nuestra primera tabla dinámica, simple, sin problemas, fácil, sencillo. En el siguiente video vamos a aprender entonces qué podemos hacer con esas tablas dinámicas, qué características, cómo la cambiamos y qué diseño tenemos. Entonces recuerda ver el siguiente video. Chao, chao. Si nos sigues, espero que actives la campana del seguimiento. Si no, simplemente empiézanos a seguir y activa todos los videos que tengamos para que siempre te llegue la notificación. Recuerda, like, síguenos y activa las campanas de notificaciones.